década ganada. Así define el presidente Rafael Correa a los 10 años de la Revolución Ciudadana, periodo donde el modelo de desarrollo económico y social ha sido el socialismo del siglo XXI. El gobierno apunta como logro el que la tasa de pobreza por ingresos pasó del 36.7% en el 2007 al 22.9% en el 2016, lo que significa que aproximadamente 1.500.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. El número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se redujo de 1 millón a 500.000. Yo diría que durante estos 10 años hemos generado las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos. ¿De qué derechos? Derecho a una salud de calidad, derecho a educación gratuita, universal, pero también de calidad, una seguridad social, incluso para quienes no contribuyen con un trabajo, digámoslo así, remunerado. Entonces, ese generar las condiciones necesarias nos ha permitido que, a pesar de que hayamos vivido unos 2 años, casi 2 años difíciles económicamente hablando, no haya impactado como hubiéramos pensado en los indicadores de pobreza. Si bien la cifra de desempleo aumentó de 4.8% en diciembre de 2015 a 5.2% en diciembre de 2016, el gobierno sostiene que la desocupación laboral en el país es una de las más bajas en Latinoamérica. En Colombia afecta al 9.6% de la población, en Venezuela al 7.5%, en Brasil al 11.3% y en Chile al 6.6%. Cuando las autoridades económicas hablan que la economía ha generado, digamos, 500.000 de empleos en el último año, están tomando en cuenta únicamente empleos inadecuados, que realmente no es ningún mérito de la política económica, porque dentro de esos empleos estaría la persona que salió a la calle a vender jugo de naranja o la persona que se fue a la esquina de la 6 de diciembre y Granados a ofrecer servicios de fontanería. Y lo que me parece inadecuado es querer limitar el análisis del mercado laboral a la tasa de desempleo, porque realmente es un indicador que no muestra la gravedad de la situación. Punto de vista, entonces. Si bien las autoridades económicas se resisten a afirmar que vivimos una crisis, peor aún catalogarla como recesión, reconocen un escenario económico complejo, determinado por lo que el presidente Correa llama la tormenta perfecta. El desplome de los precios del petróleo, 7 puntos de pérdida en exportaciones con respecto al Producto Interno Bruto, la apreciación del dólar e incluso el pago de $1.000 millones a la petrolera Oxy han impedido que más de $9.000 millones ingresen a la economía ecuatoriana, lo que produjo menor liquidez e ingresos para el Estado en los últimos años. Para el economista Rodrigo Espinosa Bermeo, analista de la Corporación Participación Ciudadana, reducir el análisis de la difícil situación económica del país a factores externos es limitado. Indudablemente creo yo que el periodo del presidente Correa ha sido negativo desde el punto de vista económico, porque ha sido un periodo en el cual el país ha tenido recursos en cantidades significativas como consecuencia del crecimiento del precio del petróleo y el crecimiento de la economía. Se llegó a tener cifras como 270 billones de dólares desde el 2006 que podían haber generado un crecimiento en la economía sustancial. Ineficiencias que se presentan, por ejemplo, en el sector fiscal, a lograr déficits fiscales que han superado el 4% del PIB a partir del 2013. Los principales resultados de la economía ecuatoriana luego de estos 10 años son básicamente, en resumen, un mejoramiento del ingreso de todos los ecuatorianos, un mejoramiento de las condiciones de poder adquisitivo de todos los ecuatorianos sin distingo del nivel socioeconómico, un mejoramiento de la cobertura de la canasta básica constante y permanente. Este gobierno no es el que más recursos ha tenido como consecuencia del precio de crudo. De hecho, los gobiernos que gobernaron entre los 70 hasta el 2006 recibieron anualmente por cada ecuatoriano más ingresos que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, entre el 71 y el 2006, cada ecuatoriano recibía anualmente en precios constantes aproximadamente más de $300 anualmente. Y desde el año 2006, eso bajó a aproximadamente $290.
Para el correísmo, la década ganada tiene como elemento visible de desarrollo mejoras en la infraestructura productiva, vial, educativa y de salud. Se han construido 8 megaproyectos hidroeléctricos a nivel nacional. En cuanto a salud pública, el gobierno ha entregado 52 hospitales y 67 centros de salud. 33 más están en construcción. 9.600 millones de dólares se han invertido en puertos, aeropuertos y vialidad. Es importante que el Ecuador, y es un mérito de hecho del gobierno, haber invertido mucho en infraestructura. Hay dos temas, sin embargo, que hay que mencionar. El primero es que el gobierno financió esa infraestructura en gran parte con nueva deuda, pese a que en los últimos años, hasta 2014, contó con ingresos extraordinarios que le hubieran permitido financiar gran parte de ese gasto con ingresos y no con nueva deuda. Y por otro lado está el hecho de que esa gran inversión pública no se vio acompañada por una inversión privada. Se hicieron inversiones en estas mega obras, la refinería del Pacífico, lo del Aromo, lo mismo con algunos aeropuertos en ciudades muy pequeñas. Significó gasto, aparentemente, efectivamente, en inversión de infraestructura, pero si la infraestructura no arroja efectivamente servicios o no funciona de la manera que debe funcionar, es decir, satisfaciendo una demanda, entonces no es un gasto realmente productivo. Uno no hace una inversión solamente para ver cómo vamos a vivir mejor el siguiente año. Los gobiernos gobernamos para el largo plazo, es decir, lo que intentamos es dejarle al país infraestructura que pueda perdurar en el tiempo. La población va a seguir creciendo, ahora somos 16 millones y medio de personas. Y en el futuro, incluso los aeropuertos que tenemos actualmente van a ser pequeños probablemente. El hecho de haber hecho infraestructura que ahora no necesariamente esté al 100% utilizada no significa que en el futuro no la podamos utilizar. Ese es el reto para los siguientes gobiernos. A nivel nacional se han edificado 71 unidades educativas del milenio. Sin embargo, no se ha llegado a la inversión educativa establecida en la Constitución del 6% del Producto Interno Bruto. Actualmente se destina 3.2%. Quienes tienen derecho a una educación de calidad, ya no es solamente el sector privado o las escuelas y colegios privados, ahora es el sistema público que está también ofreciendo esas oportunidades en cuanto a, por ejemplo, si miramos la tasa de asistencia a educación básica general, se ha universalizado, alcanzando en este momento el 96.2% en el 2016. O sea, con esto decir que cada vez más niños y niñas están accediendo, están teniendo una educación. Si bien es cierto, hay una muy importante inversión, básicamente las denominadas escuelas del milenio, esas escuelas del milenio cogen al 2.4% de la población estudiantil del país. El costo ha sido el cierre de cientos, si no probablemente miles de escuelas del sector rural. Y los niños han tenido y tienen el día de hoy que transitar largas distancias, en algunos casos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, desde su casa en las peores condiciones hacia los nuevos establecimientos. Según cifras del Ministerio de Finanzas, a enero de 2017, la deuda pública entre externa e interna llegó a $37.980.160. Sin embargo, los analistas consultados sostienen que no se están tomando en cuenta otros montos adeudados que llevarían a que se supere el 40% del Producto Interno Bruto permitido por la ley. La deuda reconocida por el Ministerio de Finanzas a nivel interno ronda los 12.000, 13.000 millones de dólares en la actualidad. Pero hay que tomar en cuenta que esos boletines del Ministerio de Finanzas no toman en consideración lo que el gobierno central le está debiendo al Banco Central, que son casi 5.000 millones de dólares. Y por lo tanto, la deuda interna total en la actualidad ya se estaría acercando a 18, 19 puntos del PIB, a los que habría que sumar casi 30 puntos del PIB de la deuda externa. Es decir, los cálculos según los cuales el gobierno ya estaría debiendo casi 50% del PIB son reales. En el gobierno de Rodrigo Borja, la deuda era aproximadamente el 77% del Producto Interno Bruto. En el gobierno de Durán Ballén, 65% del Producto Interno Bruto. En el gobierno de Yamil Maguad, 70% del Producto Interno Bruto. En el gobierno del presidente Correa, al 2016, 39% del Producto Interno Bruto. Si se quiere preguntar qué no está contemplado aquí, básicamente falta añadir 1.5 puntos del PIB, 1.500 millones de dólares de ventas anticipadas de crudo, son apenas 1.500 millones de dólares, no es más,
y apenas 700 millones de dólares de deuda de corto plazo no consolidada, es decir, 2 puntos adicionales. ¿Esto es saludable o no? Es una de las preguntas que debemos hacernos. Y la respuesta es muy simple. Claro que es completamente saludable, porque la deuda significa que nos estamos financiando para el futuro. Sectores críticos al gobierno creen que quien gane las elecciones del próximo 2 de abril encontrará un país con dificultades financieras. El próximo presidente va a heredar una situación económica sumamente compleja. Esto se ve reflejado en 3 aspectos principales. El primero es una situación fiscal insostenible que ha hecho el gobierno en estos años para poder financiar ese déficit, endeudarse a lo loco. El segundo problema es una tasa de crecimiento que en realidad es una contracción, ni siquiera es un crecimiento bajo, una contracción económica que tendría toda la pinta de continuar en los próximos años porque durante los 10 años de correísmo la economía fue cada vez más dependiente del gasto público. Y el tercer tema es un mercado laboral sumamente deteriorado, lo cual se refleja en una tasa de empleo inadecuado que ya supera el 50%, es decir, personas o que trabajan por menos del salario mínimo, o que trabajan menos horas de las que quisieran, o que directamente trabajan sin recibir una remuneración. El próximo gobierno que llega a asumir el poder en el mes de mayo, primero tiene que establecer su presupuesto, porque eso manda la Constitución. Pero al momento en que se siente aquí, el 25 de mayo, tiene suficiente liquidez en caja fiscal, suficiente liquidez en todo lo que es liquidez agregada a la economía, una situación de estabilidad del sistema financiero, una economía no petrolera que ha crecido mucho más fuertemente que en la década previa y una población que tiene una capacidad adquisitiva mucho más alta que antes. Lejos de las emociones que envuelven al ambiente electoral, solo el tiempo permitirá evaluar si estos 10 años de revolución ciudadana mejoraron o no la calidad de vida de los ecuatorianos.